El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús fue levantado del sepulcro? ¿Qué le dijo a los demás? Voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Él no dijo, ya vengo chicos, me voy a presentar al Padre. No. Él dijo, ya hay una relación. Yo soy el Salvador. Yo soy el que me derramé en tu corazón. Yo soy el que te justifico. Y yo soy el que puedo producir en ti por medio de la palabra sentimientos apropiados hacia Dios como tu Padre, como quien te perdona, como quien te restaura, como aquel que te abraza. A veces los demás nos ven como una vasija rota y nos menosprecian. ¿Y sabe qué? Esas vasijas solo necesitan ser tomadas por la mano del alfarero para que las tome y las comience a hacer de nuevo. Así que hay una oportunidad en Dios, hay una oportunidad en Él. ¿Qué tienes que tú hacer? Pues regocijarte. Regocíjate en las perfecciones de Dios y de Cristo. Deleítate en contemplar las glorias de un Salvador que está presente en tu vida. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios cambia la condición de un pecador y lo hace por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la condición de un pecador se representa como alguien que se extravió de Dios y de quien Dios se ha retirado. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Dice Proverbios 28:10, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Ezequiel 14:11 dice, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más de todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Por eso alguien que no recibe a Cristo como Salvador, que estudia su palabra, no puede decir que tiene una relación con Dios. No puede decir que Dios le oye. No puede decir que Dios le escucha. Porque Dios no oye al pecador. ¿Por qué? Porque el pecado aleja a la persona de Dios. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais alejados sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Isaías 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y algo peor, cuando tú no tienes a Cristo, tu entendimiento está entenebrecido. Tú puedes decir mil cosas, puedes hasta leer, hasta puedes oír, hasta puedes recitar, pero tu mente no ha procesado el orden, cómo Dios te da las cosas. Y entonces no la recibes y te sientes marginado. Y eso no es así. Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que escucha. Dios es un Dios que da.
Solamente pedimos, Él da. Solamente queremos, Él lo hace. Y todo tiene un tiempo, sí, de formación, de preparación, pero vendrá, sí, porque Dios es fiel y justo y todo lo que Él promete, lo cumple. Pero tenemos el entendimiento para comprender. Tenemos la capacidad para entender. Luego la Biblia dice que hacen una morada en nosotros. O sea que Dios habita en ti, sí, y quizás no lo has querido entender. Porque comienzas a leer todo el Antiguo Testamento. Y todo ese Antiguo Testamento lo único que hace es traer señalamientos, que sin santidad nadie se puede acercar al Señor. Entonces, para yo ser santo, no me maquillo, tengo la cara lavada, no uso aretes, no uso pantalón, no, etcétera, etcétera, porque el Señor por cualquier lado se enoja. Y déjeme decirle que vuelvo y te repito, eso era un trato. Hoy Dios te dice, tú eres mi templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu templo pertenece a Cristo y estás unido a Él en una sola carne. Alguien dirá, pero ¿de dónde saca todo eso? Pues de la Biblia. Hacer morada es una expresión figurativa que implica que Dios y Cristo no se manifiestan de manera temporal, como cuando venía con Sansón. No. Significa que el cristiano tiene el privilegio de disfrutar la presencia continua de Dios. ¿Cuántas personas llevan a Dios y a Cristo anulado en su propio cuerpo porque no leen la Biblia, porque no cambian su mente, no la renuevan, no la transforman? Y la gente cree que es que solamente se ora y Dios viene. La gente cree que solo en la iglesia cuando tú vas, el Señor viene. La gente cree que cuando tú haces X, el Señor está. Hermanos, vamos a invocar al Señor. Y todos levantan sus manos. Oh Señor, Dios Todopoderoso. Oh Dios de Abraham, de Isaac, el Eterno, y empiezan a usar su terminología, creyendo que por eso Dios les va a decir, sí, la estás usando bien. Ojo, que pronunciaste mal la S. Déjese de tonterías. Dios es Dios, punto. Hay gente que, Yeshua, Chamasía. No, Él es Jesús de Nazaret. No es que yo lo conozco así, soy colombiano. Ya en cada país lo llaman por su nombre. Él es el Dios. Y cuando la gente cree eso, viene el Señor. Entonces se da el privilegio de irse a la taberna creyendo que Dios no va. Es que Dios va contigo. Pero cuando tú entras a la taberna, Él se apaga, se entristece. Dice, este no me ama, no ha entendido mi palabra. Ay, perdóname, Señor, no vuelvo a caer, por favor, Señor, tú sabes que soy débil, Señor. Señor, no, vea la palabra, entiende lo que eres. Y si te dan ganas de la taberna, dile, no, un momento, carne, aquí viene el Espíritu Santo, aquí está Dios, Cristo, el Espíritu Santo, y ellos no son de una taberna. Y no entras. Cuando empieza a hablar esa boquita, todo ese poco de palabras,
y apelativos que yo le he dicho a mis chicos, no los digan porque un día sin querer lo voy a decir. Ya no se llaman por su nombre, sino hola M. Y el otro, hola no. Y donde tú vas en la calle, no, pues escuche no sé qué. Y uno, pero esta gente no sabe. Y algunos cristianos, Señor, perdóname, estoy en proceso de cambio. ¿Cuál proceso de cambio? Tú tienes que entender la palabra y la palabra dice que en ti habita. ¿Eso lo dice la Biblia o no lo dice? Devolvámonos, hijo, para el primer versículo. El que me ama, mi palabra guardará. Y si la guarda, el Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. No está diciendo la Biblia que la morada de Dios es en el cielo. No, tú eres la morada de Dios y esa morada será trasladada a su lugar, que es el cielo. Eso es diferente. Esta es mi tablet y yo la cargo para donde yo voy. Y donde está mi hijo sabe que es mi tablet. ¿Y su lugar de cuál es? Pues conmigo. Si mi hijo la coge, le digo, hey, ¿qué pasa, compañero? Así lo miro, ¿qué pasa, hermano? Es mía. Sí, claro, yo se le entrego todo, eso es suyo. Así hace Dios. Tú estás marcado por Él. No creas que Él viene y se va a tu hora si Él viene. No. Eso no es 24 horas, 7 días. Cada acción, cada mirada. Uy, mamacita. No, yo en la casa con eso. No, mi hermano. En la casa tenemos lo mejor que Dios nos ha dado. Vuelvo y te digo. Se establece la residencia de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo en el corazón como su morada, como templo apropiado para su morada. Mire lo que dice 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso dice 1 Corintios 3:16. Léelo, ahí está. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, cuando usted sale olímpicamente con sus groserías, ¿qué está diciendo el templo de Dios? ¿O no eres templo todavía? ¿O no has entendido cómo es que se ama a Dios? A Dios no se ama por lo que yo haga. Señor, hoy no oré. Señor, no oré. Tú ya no me quieres. Y el Señor le dice, pero ¿se embobó o qué? Todo lo que tú hagas tiene que ser una adoración a Dios. Ahora, no estoy diciendo que tú no te arrodilles a orar. Tienes que hacerlo. Ahora que la Biblia, tienes que leer la Biblia. Ir a la iglesia, claro, porque no es que todos los santos, todos los templos se reúnen en el lugar donde se ha destinado para que los templos vayan. Porque Dios prepara a alguien para que les dé palabra, para que les dé los nutra, les dé alimento. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19. O ignoráis, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? 2 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por eso dice, los dos serán una sola carne.
Así que yo no amo a mi esposa porque me toca, sino la amo porque Dios con ella me hizo un solo cuerpo. Y no busco otra mujer, ¿por qué? Porque entonces ya serían 3 cuerpos. Y eso es lo que muchas jóvenes no entienden. Se ponen a mantener relaciones sin casarse y noviazgos y se creen esposos y todo cuando no han hecho las cosas bien. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Ahora, quiero que entiendas que la morada de Dios es especial, porque es la esencia de Dios en nosotros, porque Dios está esencialmente presente en todos los lugares de la misma manera. Por eso entiende Juan 14:21. Dice la Biblia, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Acuérdate que un mandamiento es una ordenanza. ¿Dónde están las ordenanzas? Para nosotros, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Recuerda que los evangelios son una transición entre el Antiguo y el Nuevo, pero pertenecen más al Antiguo Testamento, porque Dios está tratando con Israel y su mensaje era Israel. Pero yo lo puedo conocer, sí, claro, porque Él es mi sanador, mi salvador, mi sacrificio, cumplimiento de toda la ley, cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es el que nos da el poder, es el que hace posible que mi relación con Dios sea efectiva. Así que me enseñan quién es Jesús. Pero en el Hechos de los Apóstoles se comienza a evidenciar que la promesa que el Padre da se hizo posible a través de la obra de Cristo y hoy se hace efectiva y real en la iglesia. Y a partir de ahí, la iglesia comienza a andar en el Espíritu. Y ese andar hace que comiencen a haber milagros. Una sola predicación, 3,000. Una segunda, 5,000. Otra, 4,000. Y la iglesia empezó a perseverar unánimes en la oración. Y la iglesia empezó a perseverar unánimes en la reunión. Y la iglesia empezó a congregarse. Y la iglesia empezó a crecer y empezó a moverse. ¿Cuándo nació la religión? Siglo después. Pero antes no era religión. Era Cristo manifestado en nosotros. ¿Por qué yo te hablo de Cristo? ¿Por qué no te hablo del matrimonio? ¿Por qué no te hablo? Porque si tú no entiendes que debes amar a Dios, pues créeme que no vas a entender nada. Y Dios prepara a cada persona para hablar tu tema. Dios me preparó a mí para decirte que Cristo es. Que Cristo es el fundamento. Y no te hablaré otra cosa. La gente dirá, pero no sabe otro tema. ¿Qué más quiero decirte si tú no lo logras entender? Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Porque acuérdate que el que ama a Dios guarda su palabra. Y la palabra es la que nos limpia. Y la palabra es la que da orden, mandamiento, instrucción. Entonces yo los guardo y amo a Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Tú quieres tener una vida de éxito? Lee la Biblia. Pastor, no entiendo. ¿Cómo no vas a entender el Nuevo Testamento, por Dios? No, lo que pasa, pastor, es que estoy leyendo en orden. El orden es, conoce a Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas lo muestran de una manera diferente, judíos, griegos y gentiles. Y Juan lo muestra a la iglesia.
Luego, quien conoce a Cristo empieza a moverse bajo el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Y quien se mueve bajo el Espíritu Santo empieza a renovar su mente, a transformar su alma, y empieza con Romanos, donde se muestra que todo el mundo está bajo maldición. Toda la raza humana. Pero gracias a Cristo vino la justificación. Y luego empiezas con las demás cartas. Y cada una comienza a decirte qué debes dejar, qué no debes hacer. ¿Qué más quieres que te diga? No, pastor, quiero que me dé puntualmente punto 1. Me dolió la cabeza, ¿qué hago? Y hay gente que lo hace, y gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero debemos guardar su palabra. Porque hay una naturaleza en el hombre. Y esa naturaleza se desfiguró. Se desfiguró por causa del pecado. Se desfiguró por causa de la arrogancia del hombre. Creerse más que Dios cuando era igual a Dios. Pero engañado por Satanás, todo fue una neblina. Y como el perro, cuando tiene un hueso, hay veces que uno pasa por un río cristalino. Bueno, por lo menos yo tuve el privilegio. Cuando usted pasa por algo, se refleja y se ve más grande. Pero lo que tú ves es una ilusión. Y hay gente que suelta lo que tiene para coger la ilusión y no queda en nada. Y ese es el problema de la iglesia. Le ha entrado el humanismo, le ha entrado todas las filosofías, le ha entrado todo y se ha hecho una mezcolanza y hoy la gente quiere que tú le hables con amor, con ternura, que si le dices al pecado pecado, entonces eres una persona fanática, legalista. Entonces no entiendo cómo quieren que les hablen. Muchos teólogos de la iglesia han tratado de buscar la definición de la imagen de Dios. Uno de ellos fue Ireneo. Ireneo dijo que la naturaleza del hombre como un ser racional y libre. Luego hubo otro, Tomás de Aquino, que ve la imagen de Dios manifestada como el intelecto o la razón del hombre. Juan Calvino declaró que aunque la gloria de Dios brilla en el hombre exterior, no hay duda que el asiento real de su imagen está en el alma. Y así mucha gente comenzó a tratar de buscar la manera. Pero déjame decirte que la imagen y la semejanza de Dios, que parecen dos palabras, pero hay algo muy hermoso en los escritos hebreos, y es que los escritores hebreos siempre usan una palabra similar a la otra para acentuar una sola idea. La imagen y la semejanza de Dios en el hombre tiene que ver con varias cualidades, que es su capacidad de hablar, más que algo físico, porque Dios es espíritu. Pero Dios tiene la capacidad de hablar porque es una persona, su libertad de escoger, su habilidad para ser creativo, su capacidad de dominio y sus cualidades morales. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que Jesús abolió la ley. No, la ley es una y las leyes religiosas, políticas son otras. Se han resumido en 613. Sí. ¿Qué hizo Jesús? Quitó, abrogó la ley ceremonial. Ya no hay sacrificios. Hoy, en este siglo en el cual te estoy hablando, nadie efectúa un sacrificio. Nadie efectúa un sacrificio para poderse acercar a Dios. No lo hay. Porque si lo hacen, lo demandarían por maltrato animal. ¿O qué más quiere que te diga? Y no lo hay porque Cristo es el único sacrificio. El día
que la iglesia se levante y que ya no haya más oportunidad para tú ver la cruz y ser salvo, empezará Israel a realizar sacrificios. Por ahora no, porque la iglesia, que es el aroma del sacrificio de Cristo en la cruz, está. Mientras esa aroma, mientras estemos aquí presentes, cada creyente, somos el resultado del sacrificio de Cristo. Mientras eso no pase, no habrán sacrificios. Pero téngalo claro que cuando la iglesia sea arrebatada, empezará el sacrificio en Israel. Y ahí sí empezarán sacrificios, pero ya no para acercarse a Dios, sino como el ritualismo de la religión judía. ¿Ya vas entendiendo? Pero Cristo lo abole juntamente con la política. Israel desaparece como nación hasta el año 1948, que se cumple una profecía de la higuera, que Israel vuelve nuevamente como nación, pero nación moderna, no de acuerdo a la ley de Moisés. Y alguien dirá, pero discierto contigo. Pues déjame decirte que no hay sacrificios, no los pueden haber, porque Dios no lo va a permitir, porque el único sacrificio que hoy la gente debe ver es a Cristo. No hay otro, perdóname. Tú puedes estudiar todo lo que sea, el hebreo, las raíces del griego, lo que se te dé la gana, pero la Biblia dice que Cristo es el sacrificio que consume la obra para poder yo obtener mi pecado y ser declarado santo. Así de fácil. ¿Ya lo entendió? Pero hay una ley moral que son los 10 mandamientos. Que si tú los miras, están encapsulados por una palabra, el amor. Por eso Jesús lo resumió en 2, como Moisés lo hizo con las segundas tablas. Cuando Moisés baja la primera vez, una tabla. Pero cuando Moisés sube, sube 2 tablas. Una para con Dios, una para con el hombre. Jesús lo resumió: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la ley que se vuelve a restablecer en todo el mundo. Todo el mundo sabe que engañar a su esposa es ponerle cachos, ¿o no? ¿Y quién le enseñó? Pues la ley moral que hay. Que en Cristo se restablece y todo lo hago por amor. No por condición, sino por amor. Es diferente. Por eso debemos entender y aprender que el problema del hombre es sencillo. Cuando viene a Cristo, se restablece todo eso, y en algún otro programa lo veremos porque el tiempo corre. Dice la Biblia: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios da su imagen no en nosotros en un aspecto físico, sino en otro aspecto que ya le dije que tenía que ver. Por eso, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres volverlo a amar? Lee la Biblia. Ora. Ve a la iglesia. Ayuna, pero no para obtener algo, sino porque necesito yo, como el templo, limpiarlo, santificarlo, decirle a mi alma, porque vuelvo y te digo, yo soy santo por la obra de Cristo, pero debo hacer una santidad práctica en mi vida, no de sacrificio, sino de andar por lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, no voy a obtener la santidad porque ayuné.
no voy a obtener la santidad porque oré 5 horas. No, eso me hace a mí vivir. ¿Por qué? Porque si estoy viendo a la vecina, pues necesito meterme en oración, en ayuno, porque tengo que ver esa a mi esposa. Entonces no uso el acercarme a Dios, sino para decir, uy Señor, perdón, un momento. Mi alimento está en casa, no por fuera. Así que si hay algo en tu vida que tú necesitas ajustar, la Biblia. Vuelvo y te digo, la Biblia. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento me muestra a Cristo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento me muestra que todo lo que se escribió de un trato de Dios con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con Cristo, es un cumplimiento en el cual estamos en Cristo. Así que no te dejes engañar. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón. Que esta palabra transforme a cada vida que la escucha. Que quien está, Señor, atemorizado porque le culpan de pecado y su alma le quiere inculpar de pecado, él sienta en esta hora que debe ser transformado y renovado por la palabra. Que sin la palabra no puede haber renovación ni transformación. Y que si no es por la palabra, no somos limpios. Que cometemos errores, sí, pero tu palabra nos advierte y a veces nos hacemos los sordos, nos hacemos los que no oímos, nos hacemos los que no escuchamos. Pero hoy tú quieres limpiar nuestros oídos, abrir nuestros ojos para comprender tu palabra. Gracias por ella, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.